Creo que cuando dentro de círculos especializados de cine, gente cinéfila, un poco snob, o simplemente espacios en donde se hable de cine de una manera no popular, si alguien tiene el atrevimiento de decir que su género favorito es el terror, automáticamente se convertirá en el apestado del grupo. Así que en este video queremos abrir el debate de por qué el género de terror suele estar tan devaluado habiendo narrativas tan buenas. Todo esto a partir de lo que dijo Mia Goth en una reciente entrevista sobre que le gusta mucho explorar este género porque siente que ahí es donde encuentra un espacio para dar vida a personajes femeninos más interesantes de los que puede encontrar en otros géneros. Como se podrán dar cuenta, estoy un poco ronca, un poco enferma, pero eso no me detuvo de estar en este debate porque realmente me parece un tema súper especial y sobre todo porque además del equipo ocasional de Fuera de Foco, mi querida Beca Salas. ¡Oli! Bienvenida, Beca. Nuestra queridísima Fer Ramírez. ¡Eh! Hola, Tómale, tómale el agua de Twilight. Tenemos un invitado muy especial. Él, como saben, es un actor y conductor. Muchos lo conocen. También es mi compañero en el programa de radio. Y sobre todo está en este debate porque es un experto en cine de terror. Y más que un experto, porque sí conoce mucho el tema, también es un amante del género. O sea, en mi descripción, él es el apestado. Él es ese niño. Él es el niño rata. ¡Bully! Bully. Soy un niño rata. Ahora yo le tomo a Donkey Kong. Yo le tomo a Donkey Kong. También es amante de los Precioso. videojuegos. Ujú. Es un gusto tenerte aquí, Bully, porque siempre me gusta mucho escucharte hablar y sobre todo siento que sí tienes como una pasión específica por el género de terror. Y creo que a la gente a la que le gusta el terror, los directores, ¿no? Los actores, todos como que tienen una personalidad muy alegre. Curiosamente, son gente como muy feliz, lo cual Como es Jason Blum extraño. que va caminando así con toda la felicidad del mundo siempre. Es que no es gente aburrida. Ese es el tema. Es gente que ha vivido. Es gente que. Yo creo que los buenos directores de terror son las personas que tienen la mejor capacidad para contar historias y que son incluso las personas más miedosas. Porque creo que de algún lado tiene que venir poder manifestar como todo eso que vemos en el terror. Y creo que los directores y la gente que es amante del género no me podrá negar que precisamente es un género de mucha pasión. De acuerdo. Voy a Y empezar aparte una que también tiene... presentación. Sí, venga, Ay, Beca. perdón. No, por favor, en lo que preparo la Es que, presentación. es que lo que estaba pensando ahorita, que lo que dijo Bully sobre esta habilidad para contar historias, es que la gente que es experta en el terror no solo debe ser experta en el terror, sino también en la comedia. Porque mucha gente piensa que son polos diametralmente opuestos, cuando en realidad el viaje entre que te dé miedo o que te dé risa algo, realmente tu cuerpo Ujú. no registra la diferencia. Siente exactamente la misma adrenalina cuando recibe una buena broma a cuando lo asusta algo en la pantalla. Entonces, por eso la gente que hace terror es muy interesante, porque también sabe hacer reír a la gente. Por eso Jordan Peele es tan interesante. Justo, Sí. sí. Es tan feliz ese señor, ¿no? Parece como un Winnie Pooh gigante, así de... "Ah, ah, ah". Yo sí tengo dudas, un poco personas como Jordan Peele, hacia dónde van a seguir encaminando como su proyecto, porque creo que algo que le ha pasado a Jordan Peele, pues a ver, fue él después de El Exorcista, después de estas grandes, solo pocas películas han llegado como al tema de los Óscares, ¿no? Y Jordan Peele es el primer director que llega pisando fuerte después de eso. Y todos sus proyectos han tenido como una connotación, y creo que pues de ahí sale el término terror elevado. ¿No? Entonces, sí tengo muchas dudas de cuál va a ser su siguiente proyecto. O sea, ya hizo el tema racial, ¿no? En Nope. Ya también habló también de esta segregación en Oz. También tenemos el mismo tema, pero tocado de otra manera con Aliens. Entonces, no sé en dónde a mí me gustaría ver a Jordan Peele y qué tanto esa fórmula se puede seguir usando. O sea, sé que es muy bueno, pero creo que algo inteligente que ha hecho, y un poco relacionándolo con el tema, es dándole voz a directoras femeninas. Entonces, tuvimos esta misma versión, este remake El Candyman. de Candyman, que también fue una directora, entonces fue producida por él, pero pues vino, ¿no? También lo hemos visto apoyando proyectos como Monkey Man, o sea, creo que igual como dice Beca, ¿no? O sea, del terror
el espacio para experimentar más géneros es la base del terror. O sea, el terror siempre ha sido ese patio de juegos en donde se han validado otros géneros que tal vez, si no fueran por el terror, no tendrían tanto apoyo. Y algo, un dato así como medio geek histórico es que, o sea, creo que algo que ha cautivado de generación en generación por muchos siglos son las historias, los relatos, ¿no? Esta idea de que antes las primeros humanos se reunían en una fogata y contaban historias y definitivamente creo que todos estos relatos en torno al folclore terrorífico son las que más se te quedan grabadas, ¿no? De pronto cuando eres niño y te cuentan de el chupacabras, de la Ujú. llorona, son relatos que al final no solamente te motiva a ti también compartirlos en estos círculos de reunión, sino que los llevas a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, como que tienen ese poder de trascender los años, las historias de terror, por lo que te provocan a nivel emocional y cómo se te meten en las entrañas en la psique, ¿no? Y justo dentro de los primeros experimentos del cine con Georges Méliès, pues mucha gente reconoce este viaje a la luna y demás, pero él también tocó mucho el género de terror. Nosferatu, siendo una de las primeras películas también que se hicieron en el cine, es también de terror. El gabinete del doctor Caligari, Caligari. incluso el mismo fantasma de la ópera, ¿no? O sea, es un género que ha estado presente para el público desde los inicios del cine y que creo que al día de hoy se sigue percibiendo como un género devaluado, pero quizá uno de los más rentables en la historia. Y bueno, con eso me gustaría empezar un poquito con lo que dijo doña Mia Goth. Voy a Ajá. brincar esta diapositiva, cuyas palabras me gustaría que leyera Fer porque su voz va a sonar más melodiosa que la mía. Oh, muy bien. Lo que dijo Mia Goth fue lo siguiente. El terror ofrece papeles complejos escritos para mujeres que a veces realmente te cuesta encontrar en otros lugares, o en otras películas, o en otros Y géneros del cine. me gustaría saber, así como de punto de partida, su opinión. Pueden estar o no de acuerdo, pero su opinión con respecto a lo que comenta Mia Goth. Creo que es Pues, cierto. O sea, no es tanto como que el resto de los géneros del cine estén peleados con tener personajes femeninos complejos o tener personajes un poquito más profundos, pero creo que algo que el terror te permite hacer con cualquier tipo de persona es mostrarte no solamente virtudes, sino defectos, y eso es lo que hacen los personajes ricos. Y cuando muestras eso a través de un personaje femenino, pues presentas personajes que son entrañables, memorables y que sobre todo te llegan a dar miedo, ¿no? Que creo que es uno de los Y, valores más importantes dentro de estas historias. y pareciera que el terror es uno de los pocos lugares o uno de los pocos géneros en donde se les permite a las mujeres ser malvadas y malas. Y eso también es, yo creo que un punto como muy fuerte, ¿no? O sea, es como en este lugar sí se les permite sacar ese lado oscuro, porque si tú cuentas en otro género cualquier historia de alguna mujer, tiene que ser desde las virtudes, desde la exaltación de la lucha por obtener un lugar o estar en un... Pero no pueden ser malas, no pueden ser malvadas, no pueden tener algún tipo de arquetipo. Y digo, a ver, lo vemos con películas como El Exorcista, ¿no? Sabemos esta niña que está completamente en una caja, ¿no? Está pasando de la adolescencia, bueno, de la preadolescencia a la adolescencia, está en este proceso de cambio y lo que vemos es a una personalidad que su mamá no conocía y que todo un montón de hombres profesionales le están diciendo que no se debe de comportar de esa manera. Entonces sí lo vemos como una apología justo a eso, al permiso que la sociedad te da como mujer para poder explorar tu maldad. Digo, lo podemos ver en las imágenes que estamos viendo. Yo creo que ahí hay un punto clave y sí estoy completamente de acuerdo con mi abuelo. pero Y fíjate que no solo es como la maldad en sí, porque siento que justo a otras películas como la fantasía, películas de Disney hay un montón, también las películas románticas, hay una clara diferencia entre lo que es una buena mujer y lo que es una Mm, mala mujer, ¿no? Siempre está el arquetipo de la madrastra malvada ajá. o de la novia loca, la novia obsesiva. Pero Pero todas caen en arquetipos terroríficos. O sea, Úrsula es en cierto punto como terrorífica. Las madrastras también de puta. Si la metieras en una película de terror, qué miedo, ¿no? ah, claro, pero mi punto un poco va más Ajá. como por esta idea de en otros géneros es fácil decir es mala y ya,
y usualmente hay una contraposición, bueno, que también lo hay en el terror, hay que hacer como estas divisiones porque sí hay ciertas características o reglas que de hecho Scream se ha burlado mucho al respecto de, solo las vírgenes sobreviven, ¿no? En contra de todas las otras personas que tuvieron sexo y que fueron asesinadas por un asesino. Pero siento que en ciertas películas como las que estamos viendo justo ahora o las vimos allá, por ejemplo, Carrie al final de cuentas habla sobre una chica que de repente explota tanto después de vivir tanto abuso escolar que decide tomar las riendas de su vida y vengarse de esas personas. El personaje de Megan Fox en, ¿cómo se llama esta película? The Devil's Jennifer's Body. Jennifer's Body. Es una exploración completa para deconstruir al personaje que nosotros conocemos como la prostituta o este personaje que se caracteriza por ser la facilota y ya, y hablar justamente de cómo se cosifican a las mujeres. En Midsommar me parece muy interesante porque habla de una relación hipertóxica en donde una mujer tóxica gana y se siente feliz después de haber destruido a su pareja, ¿no? Hay un montón de figuras ahorita en Evil Dead, por ejemplo, la más nueva, habla precisamente de una mala madre o una madre que tiene problemas y que no puede cuidar a sus hijos. Pero también tenemos el arquetipo de la Llorona, que tal cual es esta exploración de una mujer que no pudo, por alguna razón, cuidar a sus hijos. Y ahora también como la de Inmaculada, que yo aquí la verdad metería la de la primera profecía porque me gustó un poco más que en que Inmaculada. No la vi, perdón. Pero justo tratan este tema de cuál es el verdadero control que tiene la mujer en el tema de los embarazos, especialmente cuando está metida en un marco institucional tan encerrado o tan difícil como lo es una institución eclesiástica. Entonces, creo que más allá de dejar a las mujeres ser malvadas, nos permiten entenderlas y de verdad construir un camino que es difícil de ver porque es retador e incómodo y incomoda mucho a la audiencia, pero que es muy interesante. También, por ejemplo, se me viene a la mente Barbarian, que al final, o sea, a través de una monstrua femenina, habla de la sororidad y de esta necesidad que tenemos como mujeres de cuidarnos entre nosotras y posicionarnos en contra de los abusos que perpetúan ciertos tipos de hombres. Entonces creo que el terror, sí, o sea, lo que dice Mia Goth es que en el terror hay estos personajes que son ricos, que son complicados, que son difíciles de hacer y que además son difíciles de vender a una audiencia. Entonces creo que por eso el terror es tan fabuloso. Y creo que también son personajes que rompen un poquito los cánones establecidos dentro de las historias de ficción, ¿no? Como si es una mujer tiene que ser una buena madre, que es algo que decíamos con Evil Dead, ¿no? Pero creo que donde se ve ese ejemplo o esta relación con la maternidad es en Huesera, en la película mexicana, que creo que hay una exposición muchísimo más grande, no solo de las virtudes y defectos de las mujeres, sino de los miedos que nosotras tenemos, expuesto de una manera muchísimo más frontal, más grande y también como a partir del punto de vista de distintas personas, porque a lo mejor no va a ser tu misma reacción a la maternidad la que puede ser la que se tiene en Huesera como la que se tiene en Inmaculada, que bueno, ahí también es como un poquito esta crítica al control que tenemos como sobre nuestros propios cuerpos. O sea, como que justamente el terror te permite abordar hacer todos estos comentarios sobre cosas que vivimos y llevártelo, ahora sí que un poquito explicado, for dummies, ¿no? Es como de, no entiendes el por qué las mujeres de pronto pelean por el derecho a decidir sobre sus propios cuerpos. Te lo explico con esta película de Sydney Sweeney. Y también es como te lo explico, en donde donde el recurso de lo fantástico te permite decir, pues esta mujer va a tener un clon y ese clon la va a querer matar a ella. Entonces es como un muy in your face, que creo que es en donde recae el terror fantástico. Pero a ver, y yo también creo que es importante como tocar ese tema, es en qué líneas, porque luego creo que mucha gente tiene mucha la concepción del terror en el terror fantástico, y creo que el terror puede ser desde situaciones, a mí, por ejemplo, Gone Girl no se me hace un drama, o sea, se me hace una película de terror en el sentido de cómo construye al personaje principal, ¿no? Y cómo esta figura de esta mujer que se marcha, ¿no? Y está construido con todos estos matices. Me parece que tiene una película que toca ciertas ramas del terror y del horror,
¿no? De la expectativa del terror de qué va a pasar y el horror cuando ves la materialización de lo que hace esta mujer, ¿no? Y creo que justo es también donde nos toca como enseñarle a esa audiencia que no todo el terror es fantástico y no todo lo fantástico es terror. Entonces también ahí está como eso que me parece que también interesante. Porque, bueno, es que aparte esta onda de desdibujar lo que es un género, porque sí creo que muchas personas cuando le dicen horror piensa precisamente en fantasmas, brujas, demonios, Frankenstein, Drácula, cuando en realidad hay muchas películas que no se catalogan como terror, pero que podrían entrar en el género sin problemas, que yo creo que, por ejemplo, la película de Bastardos sin Gloria, o sea, yo me acuerdo que con el personaje de Christoph Waltz, con Hans Landa, a mí me daba mucho miedo Hans Landa porque su sonrisa inspira terror. Y la primera escena de Shoshana, cuando están abajo y él wow, está Shoshana. encima, es demasiado, o sea, es demasiado intensa, la tensión es demasiada. Realmente el terror no es solo un género, sino que es todo un recurso narrativo que nos ayuda a darle no solo hacer sentir a la audiencia, sino también a que se enganchen más con una película o entiendan mejor a un personaje. Y eso es muy interesante porque en un momento puedes hacer que las personas sientan miedo por alguien y no necesariamente tiene que ser un ente fantástico. O sea, también estoy pensando en No Country for Old Men. Siento que el personaje principal da muchísimo miedo porque pues tiene que dar muchísimo miedo. Es un asesino a sueldo muy implacable. Entonces creo que la habilidad también que tiene el terror de hacernos ver otro tipo de personas u otro tipo de realidades es algo de las características más interesantes que tiene el género como tal, porque justo nos ayuda a... perdón, me porque justo nos ayuda a no solo hablar de temas difíciles, sino también como a explorar cuáles son nuestros verdaderos miedos como sociedad. Claro. ¿No? O sea, está también Claro. el Pesadilla en la calle del infierno 2, ¿no? Que esa sí está codificada para hablar de las experiencias LGBT en Estados Unidos cuando estaban siendo segregados y además se creía que el VIH era una enfermedad exclusiva de las personas LGBT. Entonces, siento que el horror sí es como un lubricante donde puedes meter un montón de cosas, o sea, para meter un Fernanda, montón, por favor. ¿Quién se está riendo de la palabra lubricante? Creo que tocan un tema muy interesante y me gustaría también, creo que nos regresa un poquito al inicio de lo que dice Mia Goth y a una de nuestras primeras diapositivas, que es, por ejemplo, Jordan Peele, ¿no? O sea, creo que Jordan Peele ha sido uno de los directores que ha traído terror u horror, que luego me gusta la explicación que hace en la diferenciación Bully también. Ahorita se lo puedo decir más adelante para ti qué es el terror y qué es el horror. Pero él hablaba justo del tema del racismo, ¿no? Con Get Out. Y de pronto quizá cuando lo hace más evidente, porque creo que muchas películas lo han tocado, incluso el Candyman, ¿no? La película original que ya hablaba de la gentrificación. De pronto la academia sí responde, ¿no? De pronto la academia voltea a ver este nombre de Jordan Peele quizá por el camino que había recorrido, ¿no? Sin embargo, también actualmente pues se están retomando estos nombres como John Carpenter o pues estos clásicos directores como exactamente, Wes Craven, como enfocados al terror, como que se les está dando el reconocimiento que en su momento quizá no lo tenían por haber sido considerado un género devaluado. Pero me gustaría saber qué piensan precisamente de esta imagen. Se las describo si no están viendo la pantalla, donde sale un poquito la academia viendo al terror como, pues no, hija, tú no vas a entrar. No te toca. Tú no eres parte de nuestra élite, no te toca. Yo lo que creo es, no, a ver, voy a decir algo que puede sonar como en contra de lo que estamos diciendo, pero no creo que se demerite, o sea, que la academia demerite al terror o al horror solo por ser terror y horror. Lo que creo es que es un género que, al igual que la comedia, es muy subjetivo.
Y creo que al contrario de otros géneros en donde podemos estar de acuerdo en que la experiencia del amor con un drama y una película emocional como Green Book, sí, podremos decir algunos, güey, esto es la gringada más gringada del mundo, pero hay como una especie de consenso general y siento que en la comedia particularmente y en el horror, que son dos géneros que la academia no pela, es porque hay mucha mayor diferencia entre a lo que alguna persona considera gracioso y no, o lo que alguna persona en la pantalla le da miedo o no. Que cuando viene con un comentario social, como entró con Get Out, fue como, ok, te pudo dar miedo o no dar miedo, pero esta película habla de esto. Y fue muy claro que habla de esto. Entonces siento que ahí es donde parte mucho la subjetividad de que nosotros que apreciamos el género decimos, no mames, o sea, está todo esto y podemos ver todos estos textos que están detrás de Jennifer's Body, pero cuando la gente fue a ver en realidad Jennifer's Body, incluso la gente de la academia, lo que vio fue algo que le dio miedo o no le dio miedo. Tan, tan. Y entonces el consenso general de una película de terror es, y le preguntas a alguien, ¿está buena? Y en lugar, o sea, te van a decir de todo menos si está buena. Lo primero que te van a contestar es, pues sí me dio miedo, pues no me dio miedo. Tan, tan. Eso es lo primero que te van a decir siempre que preguntes sobre una película de terror. Y va a ser lo mismo con una película de comedia. Y qué casualidad que son los dos géneros menos apreciados por la academia. Es muy subjetivo el terror y la comedia, y creo que por eso ahí hay tanta discrepancia y Está por eso no súper nos coordinamos interesante. para premiarlo. Sí, me encanta lo que dices, Bully. Me gustaría saber la opinión de Becky Fer, de lo que, de tu postura, ¿no? Y nada más como para meter ahí, una acotación. Jiribilla. Sí, no, por eso Jordan Peele, no creo que la gente sí te diría de Órale. Get Out, como no me da miedo, pero ahí creo que sí el nombre pesó mucho en la academia, porque si de pronto pensamos en un Hitchcock, Psicosis es una película de terror, o sea, ahora, claro, o sea, no es solo una película de terror, como la mayoría de películas de terror no solo son una película de terror. Con ello me refiero a que su única intención no es la de provocar un susto, ¿no? En la audiencia, sino que la mayoría de ellas, o muchas por lo menos, tienen un subtexto, ¿no? Una historia que sí está diseñada y pensada como para transmitir algo más. Como dice Beckham, ahí con lubricante un poquito como en la comedia, porque si a la gente le quieres imponer un pensamiento, hay un rechazo automático, ¿no? O sea, ahí con la gente me refiero a todos nosotros. Pero si lo haces a través de la comedia o el terror, es más fácil que tengas una apertura a recibir ese comentario. Un poquito como Parásitos, que también es una película de terror, pero que habla de las clases sociales, ¿no? De las injusticias. Pero si estás involucrado como espectador, pues no dices, ay, me quieren aleccionar de las injusticias. Pero sí creo que precisamente, por ejemplo, Psicosis, yo recuerdo que la vi de chiquita, o más joven por lo menos, y era como de, oh, qué interesante, qué bien el plot twist. Y ahora es como, qué triste película. O sea, realmente como ver a Norman Bates como este tipo que sufre un abandono de su mamá, o sea, como que ya como adulto empiezas a entender un poquito las capas de complejidad de psicosis, ¿no? Más allá de chan, 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 churururu. O sea, cómo tuvo que adoptar otra personalidad. Pero creo que Hitchcock al final, por ser Hitchcock, era un director respetado, ¿no? A quien se le permitieron, no se le concedieron muchos permisos como firma un excusado, Sí, porque claro. era él. Fue el Y creo primero que que lo... eso, o sea, el efecto Hitchcock con Psicosis y con Jordan Peele es el que estamos ahorita siendo testigos con estos nuevos directores, ¿no? Como los que tenemos por acá, que son Ari Aster, Robert Sí. Eggers, Jordan Peele. Directoras de terror, ahorita creo que no hay ninguna que se esté consagrando en Estados Unidos, pero bueno, en México, por ejemplo, tenemos la película de Huesera con Michelle Garza. Isa Sí. Eh, López. Isa López, es cierto Ujú. también, Isa López. Pero creo que ahora se está dando más permiso y se está Ujú. poniendo un poquito más atención de esto. Como, claro, eso sí, ¿no? Tratando de hacer la diferencia porque es terror elevado. Ujú. Terror Pero, por elevado. ejemplo, salgámonos del terror elevado. ¿Qué pasa con un Ridley Scott? A ver, tienes un Con Ridley Alien, Scott claro. que hizo Alien, tienes un James Cameron que hizo Alien 2, pero Ridley Scott es productor de la nueva película. Y en lugar de meterse él o decir, bueno, ahorita el género está teniendo como un segundo aire, lo sé hacer, puedo hacerlo, es como de, no, 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 no. Voy a dar todo el dinero porque el terror sigue generando a los directores del mañana. Entonces, Fede Álvarez, toma, aquí está. Un Y que de cachito de lo de hecho, Napoleón, ahí está. y que de hecho Fede Álvarez, o sea, ya viene de haber revitalizado la franquicia de Evil Dead
que es una película de terror, y de haber hecho su propia saga, ¿cómo se llama? No Breathe. Ajá, sí, La no del respires. asesino, no respires, que también es de terror, Don't breathe. bueno, de terror sobre un asesino, y que ahora, o sea, va creciendo en el género. Fíjate que, Willy, ahorita me hiciste pensar que yo siento que una de las razones por las que es tan ninguneado o que la gente se centra tanto en sus propios sentimientos cuando habla de género de terror es porque asociamos las películas de terror así categóricamente como un género inferior. O sea, no es un drama protagonizado por Sí, no. Anthony Hopkins y Glenn Close que costó $70 millones. Puedes llamarte James Gunn, entrar de repente a un estudio que se llama Troma, que se dedica a hacer películas que cuestan 50 centavos, y con tu propio ingenio, como lo bien dice Fede Álvarez, o sea, lo ha dicho bastante en entrevistas sobre cómo hacer películas pequeñas de terror lo obliga como director a acostumbrarte a manejar pocos presupuestos o acostumbrarte a manejar limitaciones que tienes que solucionar y que terminan siendo ideas creativas increíbles. Y entonces vas llamándote James Gunn y haces cosas como Nomeo y Julieta y es una cosa horrible, o sea, pero horrible de que son sangre y vísceras y monstruos. Y de repente vas creciendo y te vas dando cuenta que eres un gran artista y que no solamente puedes hacer terror, sino también comedia. O sea, Tom Hanks, creo que también su primera película fue de terror con esta película de él sabe que estás solo. He knows you are alone. Según yo, es esa el nombre de la película de Tom Hanks. O Anya Taylor-Joy, o incluso la misma Mia Goth. De repente son artistas que nadie conoce, ¿no? O se llama ¿cómo se llama? Johnny Depp. Y claro. tienen mucho talento, pero nadie les está dando trabajos que sean verdaderamente retadores, en donde de verdad puedan demostrar ese talento que tienen. Y llegan estas películas de terror que aparentemente son baratas, que no cuestan mucho dinero, a darles esa oportunidad y que los ponen en el mapa de Hollywood para decir, no, o sea, esto es algo más. Y creo que también justo pasa con directores como Stanley Kubrick, como estamos viendo ahorita con El Gran Resplandor, que yo siento que es una gran película, es de mis películas favoritas, que también vemos como estos directores que tienen una visión autoral, que logran no solo presentar grandes historias, sino generarte tensión y que la gente se quede con unos sentimientos muy particulares sobre tu película. O sea, creo que el mismo Jason Blum, el gran artífice de Blumhouse, que ahorita tiene un monopolio justo de películas de horror, claro. que la saca. Su estrategia es fabulosa porque saca películas que cuestan $2, literal, esperando que el boca a boca y que esa experiencia que te da, que puede ser tan terrorífica como Actividad Paranormal la 1, o que sea como más tirándole a la ironía y al sarcasmo como en Megan. Y el chiste es que llene esas salas de cine porque sabe que a la gente le gusta el terror y luego entre eso presenta historias que son novedosas y que le mete más historia. Por eso a mí me molesta un poco la onda del terror elevado, porque es como, ¿qué es terror elevado? O sea, ¿qué lo hace elevado? ¿O por qué no hay un drama elevado y otro? Porque también hay películas de drama que son malísimas, o películas biopics que son malísimas. Entonces, ¿por qué no hay biopics elevadas y biopics más mainstream? Creo que viene, o sea, de lo que tal vez consideramos elevado, porque ahorita estoy pensando cuándo llegó esta ola o con qué películas llegó esta ola de terror elevado, ¿no? O sea, tuvimos Get Out, ¿no? Y eventualmente salió Hereditary, ¿no? O sea, tuvimos Hereditary, The Witch, The Witch y Hereditary, pero, y este es un poco también, un poco mi teoría, ¿no? Veníamos como de esta ola de terror elevado, llega un Talk to Me y decimos, esta película, pero la va a romper. O sea, esta película, todo el mundo va a saber quiénes son estos directores. Y honestamente, Talk to Me, a pesar de que tuvo un muy buen boca a boca, se quedó en el nicho, no saltó. Entonces, lo que nosotros consideramos o lo que era como esta fiebre del terror elevado, solo era un síntoma de una generación que no había sido impactada por el terror, que no había tenido historias de terror que en verdad les trajeran de nuevo, porque el género no se lo estaban tomando en serio. De nuevo, había mucho cine de terror, veníamos de una franquicia desgastada de Resident Evil 8000, o sea, lo que me refiero es como un buen cacho de una nueva generación de personas que a partir de ahí llegaron al terror. Se le conoce tal vez como terror elevado, pero en realidad más bien fue el terror que fue la semilla para una nueva generación
de personas, porque en realidad lo que tenían esas películas, tal vez a diferencia de las otras, y creo que las otras lo tienen, pero que hace mucho no había, era impacto. Eran escenas muy viscerales, eran películas muy viscerales, o sea, eran escenas que para esa nueva audiencia es a lo que me refiero. O sea, es como, eh, tal vez, ahorita estoy acordándome, ¿no? O sea, que a veces uno ve que alguien ve una película y dice, es que no había visto algo tan fuerte, y uno pensando así, saló, ninfomanía, Bueno, todo la el... naranja mecánica era terror elevado en ese sentido, ¿no? Eso es a lo que me refiero. Sí, Cuando sí, llegan solo una... como dato, sí fue en el 2010. O sea, ahí sí empezó, o sea, el término terror elevado sí empezó precisamente con Hereditary y Get Out, o sea, en el 2010, o sea, sí está registrado. ¿Y Pero qué no sé. generación era la que entró en esa generación de películas? Eso es a lo que me refiero. Era una generación que a lo mejor se saltó una etapa que también hay que considerar, porque creo que todos los factores influyen, la etapa de la digitalización. Los 2010, del 2000 al 2010, 2015, fue una época muy rara. Casi no teníamos Exacto. acceso a muchas películas, todo se estaba digitalizando, todo estaba en un proceso de llegar a plataformas, y entonces sí había un sector, yo siento, que si no eran cinéfilos, no conocían muchas de las películas. Entonces para ellos sí fue como un, ¡oh! ¿Qué es esto? ¿Con qué esto es más que Resident Evil 8 que voy a ver con mis amigos? Porque eso es lo que voy en comuna. Y también un poco respondiendo a lo de Beca, sí hay un cliché de que te juntas a ver terror, y es un género al cual no hay que prestarle mucha atención. Es el género que ves, o sea, y siento que también es lo que se ha encargado Hollywood de vendernos como lo que es la experiencia de ver una película de terror. O sea, esa escena de Scary Movie de Brenda viendo la película y gritando y aventando las palomitas, es el cliché americano de ver una película de terror. Y también hay todo un sector de la población que responde a ese cliché de ver una película de terror. O sea, no por nada los viernes que estrena una película de terror, ni se te ocurre ir a las 6 de la tarde, porque hay puro morro de secundaria con sus amigos cagándose de risa, aventando todo. ¿Por qué es ese género y es ese cliché que se ha alimentado? Que creo Ah, que ahí hay algo muy interesante con el por qué surge el terror elevado. Y creo que entre el 2000 y el 2010 hubo una época donde después de mucho tiempo Hollywood le puso atención a un público que tenía muy olvidado, y ese era el público teen. Y el público teen se le puso atención no solamente a través de comedias y cosas románticas, sino a través del terror, ¿no? Entonces tenías producciones como Scream, que sí eran un metacomentario sobre las películas del género, pero que al mismo tiempo estaban hechas para estas personas. Entonces, digamos, lentamente yo siento que el terror se volvió un reflejo de su época, y por eso tenemos producciones como Destino Final, que en su momento era como de, no manches, qué churro, un montón de sangre, están horriblemente hechas, y ahorita las ves y dices, wow, qué padre momento para el terror fue ese, ¿no? O sea, Ah, como que claro. justamente O sea, en ese momento yo no demerito esas películas. Se me hace que siguen son teniendo maravillosas. son maravillosas. Incluso lo que, aunque yo odie Resident Evil, es como, no importa, Amo o Resident sea, Evil. ajá, o sea, eso es a lo que me refiero. No se desatendió, pero sí le llegó un nuevo público. Sí, sí, continúa, Fer, pero nada, quería hacer esa Sí, parte. sí, o sea, como que en ese momento se permitió experimentar con distintos públicos, con diferentes audiencias, y ahora sí que decir como de, ¿qué quiere el morro de 13 años? ¿Quiere carros? ¿Quiere a... ¿cómo se llama? Olvidé su nombre. No puedo Charlie creerlo. XCX. Sidney ¿A Sweeney, qué? Mia Goth. Sí, o sea, justo, quieren ver a Sydney Sweeney bañada en sangre y en paños menores. Hagamos Immaculate. Y en esos momentos también era como de, quiero no puedo creer que olvidé su nombre. A esta señora, a esta mujer, a este Emily sensualón de Curtis. persona. La de Resident Evil. No, no, yo Emily A Mila Curtis. Jovovich, A Mila Mila Jovovich. O Jovovich. sea, eran estos morros que decían, quiero ver a Mila Jovovich montada en una jeep metálica peleándose con zombies, en una bañada en yegua sangre. zombie. Ajá. Y eso responde a, pues, a una petición que tenía un público que empezó a dejar muchísimo dinero en ese momento, que eran Sí. justamente los pubertos de secundaria que iban a reírse, que iban a decir como de, oh, mira qué buena está. Entonces, creo que por eso justo empezó a crearse este cliché como de el terror es malo, ¿no? O este estereotipo y esa creencia como de que iba solamente a ver ese tipo de cosas. Y por ello el terror elevado, entre comillas, tuvo un gran auge, porque era como de, después de todo esto que hemos visto, llega alguien que te cuenta una historia con una profundidad súper interesante de un tema Ujú. racial, del control del cuerpo, de las clases sociales, y es como de, ¿qué? ¿El terror puede hacer esto? Cuando en realidad es algo que se ha hecho por muchísimo tiempo, pero que fue opacado por una generación
iba por el susto barato de ¡ah! Te saltó el gato a la cámara. Bueno, que si nos vamos más atrás, creo que también el terror en las novelas, por ejemplo, en el siglo XIX, los Penny Dreadfuls, que literal son pequeñas novelitas que la gente compraba por 2 centavos en la esquina, eran esas historias de horror que era como de, ay, ¿estás leyendo eso? No eres una persona culta, como la aristocracia. Entonces siempre siento que como que este tema de las vísceras o el tema de lo gráfico que puede llegar a ser el horror, siempre le da como esta connotación tanto morbosa para los adolescentes, porque yo sí me acuerdo de querer ir a ver las películas de Juego de Miedo, nada más por convivir con la gente, ¿no? O sea, yo de hecho sí me acuerdo mucho, no me acuerdo exactamente si era, no me acuerdo cuál del Juego de Miedo era, no me acuerdo si era las 6 o algo así, que yo literal estaba llegando aquí a la Ciudad de México y me invitaron a verla y era como mi primera invitación de amigos en la Ciudad de México y no podíamos entrar, entonces su plan era escabullirse a la sala para entrar. Y como que ese tipo de películas, o sea, las películas de horror te dan esa también como libertad, como de la experiencia de ir al cine con, no, pues me voy a meter. Es que tienen esta quiero etiqueta ver. que es algo prohibido, o sea, como que exacto. aun cuando ya eres adulto y no tienes prohibido ver ninguna película clasificación C, es como que es lo que, recordando un poquito lo que hablamos al principio, ¿no? Esta idea de cuando te cuentan una historia de terror, una pijamada, o sea, sientes que estás haciendo algo que tus papás, tus tíos o tus hermanos mayores, quien sea que esté a tu cargo, no aprobarían que estuvieras haciendo. Entonces, como que mantienes esa idea de que estás viendo algo que no deberías de estar viendo, ¿no? Sí. O sea, como que algo prohibido por mil razones, porque la memoria se te quedó de que no deberías estar viendo esa película, o si tienes creencias religiosas porque tal vez estás abriendo puertas al mal, o porque no deberías disfrutar de la miseria ajena, o sea, de una persona que están decapitando, además, ¿no? Digo, hablando de ese tipo de terror, entonces genera como que esta convivencia automática de estamos tú y yo aquí juntos viendo algo que tal vez no deberíamos estar viendo, Sí. además de la Una fechoría. reacción. Exacto, además de la reacción compartida con la sala de estamos aquí como entrar a una casa del terror, ¿no? O sea, estamos firmando un acuerdo no hablado de compartir este momento todos en los que vamos a sentir como un miedo, ¿no? O sea, esa interesante. Que yo me acuerdo, Bully, que mencionaste en el programa de radio que sentías que el terror era un género para el público y se me hizo súper interesante eso. Sí, o sea, siento que, digo, el cine es for the people, pero en específico el género del terror sí siento que es de la gente, es de la audiencia. Y es de la audiencia tanto porque el terror es muy introspectivo. El terror te deja, a pesar de que es una experiencia comunal, tú lo estás viendo desde tus propios miedos y desde tus propias trincheras, ¿no? Y para alguien un payaso que lo aterroriza le responde y para otros no. Me parece muy curioso que el 2010 sea el año en el que empieza el terror elevado, porque justo venimos de la crisis financiera del 2008 y todo responde a un miedo. O sea, todo responde a un miedo. Tenemos el terror de los 80 por la caída del muro de Berlín. El mundo cambia, el mundo se abre a una nueva experiencia, el mundo ahora sí que se occidentaliza, ¿no? Tenemos la influencia del consumismo y del desenfrene y tenemos estas películas que te intentan decir, hay un miedo al desenfrene generacional, ¿no? Hay un miedo a las viejas generaciones y las nuevas generaciones, por eso no pueden tener sexo porque los van a matar. Y ahora pasa, ¿no? O sea, tenemos dos acontecimientos muy pegados, ¿no? Tenemos la caída de las Torres Gemelas con un miedo muy marcado, ¿no? Y sobre todo que la industria del cine recae en la acción, ¿no? Entonces tenemos todas estas películas nacionalistas, tenemos estas películas con CGI, con explosiones. ¿Por qué? Porque había que distraerse de esta realidad, ¿no? Pero por otro lado, llega la crisis del 2008 y ese es un verdadero terror, ¿no? El terror que la crisis del 2008 cae en una problemática completamente social. No, la gente se queda sin casa, la gente se queda sin trabajo, la gente no tiene dinero. Entonces, ¿qué pasa? Viene toda esta ola en donde la gente se fija y sí se empieza a fijar en el mensaje. Y entonces, por eso recaigo en lo mismo, es un género de la gente, porque a pesar de que parezca que no,
la gente dicta hacia dónde va el terror, porque son los miedos de la generación y de lo que estamos viviendo, ¿no? O sea, ¿cuántas películas no vamos a tener y no tuvimos de la pandemia, ¿no? Y el miedo de la pandemia. A ver, vamos a ponerlo desde ahí. Me dio toda la curiosidad el tema de Pearl, porque esa hace poco la vi previo a ver Maxine, no había tenido oportunidad de ver Pearl, y yo, es verdad, estábamos en pandemia, todos traen cubrebocas, y entonces es como, pero al final también lo que hace es muy inteligente porque sí se ancla de un evento histórico que pasa en Estados Unidos, que es la fiebre española, para traer de nuevo a la mesa que sí, el terror responde a un miedo generacional. Y si en ese tiempo usaban cubrebocas, nosotros tuvimos la pandemia, estábamos usando. O sea, entonces es como, no somos tan diferentes después de todo ese tiempo que pasó, después de 70 años de historia. Nos siguen dando miedo las mismas cosas, solo en diferente tiempo. Que Y no ahí te- al mismo tiempo es que más allá de hacerlo literal como de le tienes miedo a la pandemia, es muy interesante cómo el cine de terror toma esto y lo transforma en diferentes criaturas o en diferentes conceptos, ¿no? Por ahí decían, me parece que fue en el podcast de Hablando de Cinecon, que durante la pandemia empezó este miedo, o sea, se empezó todo a ajustar a la situación que vivimos. Entonces, estando nosotros en nuestra casa, lo que nos empezó a dar miedo era el tema de que alguien llegara a nuestra casa a invadir nuestro espacio. Entonces iba a existir este auge de películas donde llegaba un ser extraño a invadir, a tocar tu territorio, a meterse a tu casa, a colarse. Y de ahí producciones como Barbarian, como esta horrible película que salió con Madeline Petch apenas también, como Hush de Mike Flanagan. O sea, como que hay respuestas que a lo mejor no son tan perro, perro, gato, gato, sino Sí. que dan piano a las historias, ¿no? Y eso ha pasado desde hace muchísimo tiempo. El tema de Doctor Strangelove, por ejemplo, y el cómo aprendía a amar la bomba atómica. O el tema de Nosferatu, de este strangeness hacia el exterior, hacia las otras personas, hacia cosas distintas a nosotros. Y como mencionas, en el tema de las caídas, de la caída de las Torres Gemelas, empezó este boom de historias de aliens y de invasiones a Estados Unidos, que después se transformó en cosas de superhéroes, pero no vamos a entrar por ahí. Pero justo Sí. están como estos temas, como esta respuesta de nosotros yéndonos a otro universo donde las cosas a lo mejor suceden de una manera desastrosa, pero distinta a nuestros propios desastres. Como igual en esa crisis del 2008, una gran respuesta que hubo es este gran deseo que tenía la sociedad porque ya todo terminara, ¿sabes? O sea, porque mañana hubiera un maremoto, un terremoto, porque el mundo se volviera frío y ya no tuvieras que ir a trabajar el lunes. Entonces vinieron películas como El día después de mañana, como 2012, 2012. como Ujú. Skyline, la invasión. Entonces es muy interesante ver justo cómo el terror responde y no siempre de una manera como tan como lo esperarías, ¿no? Como una reacción tan directa, sino a través de la imaginación y llevándote a otros Ujú. universos que pues no esperarías en un principio. Pero creo que definitivamente tiene que ver con la visión autoral o artística que esté detrás de la pantalla, ¿no? Porque, bueno, también tenemos, creo que una de las razones por las que el cine de terror de repente puede llegar a considerarse como un cine inferior o como una muestra de arte inferior es porque así como tenemos Get Out y tenemos Maxine y tenemos todas estas películas que son joyas, también tenemos chorrocientas mil películas de posesiones infernales y de fantasmas que son churros y que son fáciles de hacer, Ujú. ¿no? Y que se hicieron muy, muy baratas. Pero ahorita fíjense que lo que me llama la atención es que me quedé pensando en Cuando acecha la maldad, una de las mejores Uf, películas del año, que precisamente wow. habla, o sea, estamos viviendo un momento muy polarizante en el mundo entero, o sea, no nada más aquí en México, también en Francia, en Gran Bretaña, o sea, todo el mundo se está preocupando por sus propias elecciones y llega de repente esta pequeña película de Argentina de Cuando acecha la maldad, justo cuando acaban de tener unas elecciones sumamente contenciosas que son muy controversiales y que el presidente Milei ahorita en Argentina es un tópico de debate muy tenso y llega esta película a hablar de los problemas o las consecuencias que puede causar tomar decisiones importantes cuando te gana el miedo y Ujú. más allá de eso, cómo puede impactar a futuras generaciones. Entonces, sí hay como, no solo es el horror alimentándose de los conflictos reales, es al final una muestra de cómo el autor y su obra siempre van a estar relacionadas o intrínsecamente relacionadas porque
lo que el autor piensa alimenta Ujú, la ficción, y en Cuando se echa la maldad es también una obra magistral de cómo pensar un lore o un ujú, universo de monstruos y de criaturas que son particulares para una cultura que no necesariamente es la estadounidense, en donde ya tenemos un poco más, en donde ya estamos más acostumbrados a sus códigos y a su tipo de cultura o a la forma en la que presentan ciertas narrativas. Aquí los embichados, o sea, en la vida había escuchado de un tema así, en la vida lo había visto presentado así con tanto caos, en la vida me había una película de horror presentado algo tan argentino, y aquí está Cuando sí. se echa la maldad hablando precisamente de los horrores de la polarización y de no poder hablar con tu vecino por Ujú. las barreras ideológicas que existen. Entonces, sí creo que el horror sí es esta arma de doble filo, y que sí, tal vez sí dependa mucho del artista o de la visión en la que, en la Y visión que depende, tengas. depende del artista, porque como dices, Beca, cuando se echa la maldad, en su metáfora, ¿no? Estamos hablando acerca justo de la polarización, pero no nos vamos tan lejos y tenemos un Civil War en donde el significado es literal. Y perdón, pero a mí Civil War me parece una película de horror. A mí me parece una película en donde el miedo más grande, y un poco regresando, un poco tocando el tema Civil que me War, había no la de pedido Gaby. Marvel. No, Civil War, no la de Marvel. Un poco el tema que me había dicho Gaby porque, del terror y el horror. Para mí la diferencia es que cada película lo toca de alguna manera. Pero para mí el terror es es la posibilidad de que el asesino te alcance, es la posibilidad de que, de que lo que está detrás de la puerta sea un fantasma, es la posibilidad. Y el horror es el miedo consumado. Es verdaderamente cuando el terror llegó a un punto en el que lo peor que pensamos que podía pasar sucedió. Y entonces tenemos películas como Civil War, que a mi parecer son películas de horror, en donde ya sabemos que hay una guerra civil, ya sabemos que el horror se cumplió. ¿Qué pasa después del horror y cómo lidiamos con esas consecuencias? Me parece increíble. Y que sí, toquen momentos el terror, ¿no? El terror de saber que estas periodistas están a punto de entrar a la Casa Blanca, ¿qué les va a pasar? Pero ahí es donde siento que navegan esos dos géneros, ¿no? Cuando acecha la maldad me parece increíble, porque claro que hay un terror de qué va a pasar si tienes contacto con algún embichado, pero la realidad es que el horror ya está consumado, ya liberaron a esta presencia maligna, entonces es cuestión de tiempo que los alcance, y ahí es donde siento que están esas líneas entre el terror y el horror, y hay muchas cosas que consumimos hoy en día que tienen tintes de horror y que tienen tintes de realidades y miedos consumados, y que utilizan el terror para llegar a ello. Por eso pues, se le dice películas de terror, pero creo que ahí es donde podemos navegar entre el terror y el horror. Que eso creo que lo hace muy bien Mike Flanagan, ¿no? Que de Uf. pronto utiliza vías muy tradicionales dentro del género para contar cosas que nos dan miedo, pero que no necesariamente son cosas de terror en sí, ¿no? O sea, por ejemplo, Uh-huh. a mí me fascina The Haunting of Hill House porque es este miedo al duelo, a superar la muerte de alguien, a perder a alguien de tu familia, y lo está contando a través de una tradicional casa embrujada, y eso a mí me parece brillante, o sea, el utilizar justamente estas herramientas de terror clásico para contarte una historia que te pega en lo cotidiano, ¿no? Por ejemplo, Midnight Mass, que también es esta relación que Uf. llegamos a tener con lo religioso, y no lo ve como de, es que si eres hiperreligioso es malo, o es que si no crees eres bueno. No, 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 o sea, realmente explora todos estos puntos de vista y todos los miedos de estos personajes y los explota a través de un recurso que puede ser la aparición de un demonio vampiro por ahí, y eso Uh-huh. creo que esa es una de las maneras más brillantes de hacer uso del terror como un carrito, ¿no? Sobre estas vías narrativas. Y por eso yo quiero mucho a Mike Flanagan. Por favor, señor, si está viendo esto, le mando un abrazo hasta su casa. Y un beso a su esposa. Y arregle El Exorcista, que necesitamos que la arregle. Por favor. Por favor, Oye, señor Mike Flanagan, tengo fe en usted Por y en favor. su esposa. Oigan, para ir cerrando un poco, ¿cuáles son precisamente, ya hablaron de este tipo de subgéneros que hemos tenido en el terror, ¿no? O sea, el miedo al otro, en la guerra civil, todas las invasiones alienígenas, em, el tema de los extraños que entran a la casa, y creo que uno de los quizá conceptos de terror más comunes, o quizá que más nos tocaron, además del slasher en los 90,
es lo que tiene que ver con el terror de posesiones demoníacas, ¿no? Pero, ¿cuál de estos géneros ustedes sienten que ya se han dejado como mucho detrás? O sea, que ya son géneros que quizá, vamos a decir el slasher, ¿no? Que de pronto ya no hay tantas películas slasher, que ya es un género que no llama tanta la atención y que de pronto sí puede haber un regreso a través de ciertas películas, pero que en general ya no es algo que el público se emocione por ver, a no ser que vengan como con una Terrifier. marca por detrás, ¿no? O sea, como con una nueva película de Scream, con una nueva película de Halloween. Pero para ustedes, ¿cuáles son este tipo de películas de terror que sienten que ya a la gente no les interesa tanto ver como quizá en épocas pasadas? Yo Mira, diría a mí, que los perdón, slasher. iba a decir nada más, con cuando acecha la maldad, yo pensé que ya no íbamos a tener nada de infectados y aguas. Sí, es cierto. Ah, sí, bueno, es que apenas estamos saliendo también de nuestra década zombie, entonces apenas estamos dejando a los zombies un poquito descansar justo de infectados. Pero también siento que las películas de alienígenas, o sea, original, solo hemos tenido Nope en los últimos años, que haya sido de verdad como una producción grande en torno a un objeto volador no identificado, a seres extraterrestres. Y siento que antes sí había un énfasis muy grande en esta onda de los aliens llegando a dominar algún terreno. O sea, tenemos Mars Attack, del lado como de la sátira Ujú. irónica de Tim Burton, o ya también tenemos E.T., que era como de tantas películas de extraterrestres y de repente ya una bonita. Tantas películas de extraterrestres de terror y de repente una bonita. Y ahorita siento, por ejemplo, que no hay ese interés realmente. Bueno, ¿cómo se llama? Contacto de. Ay, la de Steven Spielberg. De Steven La de Spielberg. contacto de ¿Contactos del tercer cuarto. tipo? Sí, encuentros del tercer tipo. Encuentros También cercanos era del primer tipo. ¿O del tercer tipo. ¿Ahora el del cuarto? Encuentros ¿O fuera cercanos del primer tipo? o del sexto sentido. Cuentos Some cercanos symptoms of del the tercer third tipo, kind. ¿no? Del Sí. tercer tipo. Pero había como esta expectativa, o también la de los usurpadores de cuerpos, The Invasion of the Body Snatchers. O sea, había como este miedo a seres que llegaban y que nadie los conocía y de repente ya, o sea, ya no hay, excepto por Alien, que ya es No, una franquicia. no, pero también Un lugar en silencio creo que lo ha hecho muy bien. O sea, creo Sí. que es Sí, nueva, si lo es que pensamos sí en una están. trilogía, y sí, es una película de invasión alienígena, de terror, o sea, porque al final, Ujú. por ejemplo, la de Arrival también es como Pero ese es, terrorífica, pero es un pero poco ese es más horror dramática. cósmico. Pero es horror cósmico. Y No hay entonces más. ahí te metes como justo yo iba a decir horror cósmico, o sea, justo un poco retroalimentándote, Gaby, o sea, siento Sí. que ha habido muy buenas películas de horror cósmico. Creo que el maestro, claro, Lovecraft en cuanto al terror, al terror cósmico, pero a lo que voy, o sea, creo que el género no es un género tan fácil de hacer, porque el horror cósmico sí siento que requiere un grado de imaginación, entonces hemos tenido Annihilation, hemos tenido Arrival, pero como que párale de contar un poquito ahí. Siento que hasta ahorita tenemos, y digo, si quisieras contar Interestelar, pero esa no cuenta porque el señor dice que es una película de amor. Entonces, un poco el horror cósmico me parece uno de esos subgéneros Pero del no, terror. It, o sea, llevado hasta sus últimas consecuencias, It, el Es payaso, no es horror terror cósmico. cósmico. Sí, Pero es también, que no ¿no? lo hemos visto como No tal, lo o hemos sea, visto convertirse en araña, pero. ajá, O ni sí. de abrir, ni En ser portal en espectral. el estómago que es una luz extraña que te lleva a otra dimensión. Sí, Pero agarraba elementos del horror cósmico, pero no los tocaba del todo. Entonces siento que horror cósmico es uno de esos que todavía tienen mucho que explorar. es verdad. Yo creo, y bueno, ahí estoy muy ansiosa, por ejemplo, por ver Nosferatu, porque a mí me encanta el terror que se vive en épocas victorianas, antiguas, en siglos pasados, como en algún momento hizo Del Toro con Crimson Peak. O sea, un poquito ese tradicionalismo de las casas embrujadas con fantasmas, con espíritus que cargan candelabros a lo largo de los pasillos. A mí me encanta eso. Una de mis películas de terror favoritas, y me pueden juzgar por esto, es La Dama de Negro con Daniel Radcliffe, porque Te juzgo. justamente rescata. ¿Qué te pasa? No es cierto, ni la vi. Porque rescata como ese lore muy viejito, ¿no? Como de
el fantasma viene por ti a jalarte las patas. Entonces, a mí me gustan mucho esas películas, pero en esos contextos antiguos, ¿no? Donde no está la interferencia, por ejemplo, de los aparatos electrónicos, que si llamas por teléfono a no sé quién, o que si la casa está bla, bla, bla. O sea, como el volver a los momentos de orígenes del terror, a mí me encanta mucho. Y también quiero más películas de vampiros, porque es una, bueno, eso es otro, Tómale es a tu otro vaso de tema, Twilight. ¿no? Quiero una película de vampiros. Creo que los vampiros, esto da para otra conversación, son una expresión muy interesante sobre la sexualidad humana y el hambre que llegas a sentir, tanto de manera romántica como de manera sexual, ¿no? Entonces, yo quiero más historias así. Siento que se tiene que volver a explorar un poquito por ahí todos estos temas carnales con personajes, a lo mejor no con Nosferatu porque su calva me da algo, pero sí con personajes como los de Entrevista con el vampiro, que la serie es muy buena, por ejemplo. Y eso quiero recuperar. Quiero más historias de vampiros que toman sangre y que te muerden y que te da miedo, pero al mismo tiempo quieres, ¿sabes? Es Yo como de siento que, por muérdame. ejemplo, algo de lo que ya no se habla mucho y que está muy presente es que los cultos están ahí. Sigue habiendo muchos cultos, sigue habiendo mucha gente que pertenece a los cultos y no estamos explorando eso en el terror, pero es algo que nos está llevando incluso a cosas políticas, sociales, religiosas, y los cultos están muy presentes todavía en nuestra sociedad y nos falta retratar más de cómo son los cultos modernos, ¿no? Nos vamos a un bebé de Rosemary, nos podemos ir a una Inmaculada, pero creo que se siguen tocando dentro de la parte religiosa. Y los Sí. cultos están allá, están ahí, y siento que eso es algo que no hemos abordado lo suficiente. Que ahí quien lo intentó hacer fue American Horror Story y no le salió tan bien. O sea que sí fue como de, el culto de Trump, pero no podemos decir que es Trump, así que Pero será es que lo Emma hizo muy Cooper y ya dice Charlie literal. Manson. Sí, Dio terrible mucha American Horror risa. Story, no puedo Era creer que Sarah sigue viendo Paulson eso. gritándole a la tele y era como, no, no, los payasos, no. Y era como, ok, está bien, pero no lo hagas tan literal o la gente se va a dar cuenta. Y creo que es eso también. O sea, esa expresión de no lo hagas tan literal porque la gente se va a dar cuenta es una clave del terror. Y la persona que sepa, o sea, es un poco lo de esta película de este director mexicano cuyo nombre no deseo acordarme y película de terror que es como Luis Mando, usted, usted, presencias. señor, no entendió la base de esto que era no ser obvio, ¿sabes? Y entonces ahí es donde radica esa creatividad y ese ingenio, porque en el no ser obvio vienen todos los valores de producción intrínsecos del terror. El valor de producción, donde no tienes mucho dinero y lo tienes que resolver y tienes que hacer que se vea bien. Entonces es muy fácil que tus deficiencias como realizador, creativo y artista salgan a relucir en una cinta de terror. ¿Por qué? Si no lo sabes resolver, no lo resolviste. Y si lo sabes resolver de una forma creativa y original y nadie se dio cuenta, eres un genio. Creo que esa es la cosa de todo el arte, ¿no? El chiste no es tratar de inventar el hilo negro o ver qué nuevo superpoder puede tener algún vampiro. La monja. Ajá, o alguna monja, o algún fantasma, o algún demonio, sino cómo utilizas esos elementos para contar una historia que de verdad resuene. Y por eso el querido Martin Scorsese en estos momentos acaba de poner su huella de que sí, la trilogía de Maxine, la trilogía de X de Ty West, es cine consumado. De hecho, lo acaba de elogiar y acaba de decir que habla de la cultura de Hollywood y que refleja la cultura más amplia. Entonces podemos ver que Maxine ya tiene como la garantía Cinépolis, garantía Scorsese. Maxine, tú siempre serás famosa. Sí. ¡Star! Que a mí algo que creo que se hizo muy bien en terror y que seguramente se seguirá explorando, aunque estuvieron más adelantados a su época, fue Black Mirror, el terror a la tecnología. Ah, claro. O sea, creo que no tenemos el suficiente terror a la tecnología. O sea, porque creo que no hay nada más terrorífico que nuestra... o sea, la libertad de uso de nuestros aparatos electrónicos y como realmente ser conscientes de que estamos siendo observados, un poco como Big Brother, ¿no? El libro de 1984. También es como esta idea... Pero eso es terrorífico. Es muy terrorífico y creo que justo como dices, nunca se ha explorado cómo tenemos esta idea de que en el internet todo se vale y que la tecnología es intrínsecamente buena que se desarrolle. Entonces, es mala. Cada que nos dicen, ay, ya existe ChatGPT, es como de qué bueno. Y ahora tu iPhone 17 puede escuchar tus pensamientos y decir y tratar de venderte lo que quieras 3 días antes de que lo quieras.
¡ay, qué bueno! Siempre he querido ver cómo hablo con mi iPhone. O sea, hay como simplemente consumimos y aceptamos todo lo que viene porque es como de, tecnología. De hecho, hay un episodio de Doctor Who que lo explica. Efectivamente, hay un episodio de Doctor Who que lo explica. Oigan, para ir cerrando, que ya llegaremos a la hora de esta plática que estuvo súper, súper, súper interesante, me gustaría pues responder que cada uno de ustedes me da su respuesta de la pregunta inicial, que es si sienten que el género de terror está devaluado tanto por la crítica especializada como por el público, si creen que sí y está cambiando, o si creen que no y no importa. Bueno, mi conclusión sería, ¿quién necesita esa cochina academia para reconocer al horror? ¿Está devaluado? Sí, tal vez es su naturaleza estar ahí, y creo que sería muy aspiracionista llevar al terror y al horror a un lugar que no le corresponde en la historia del cine, porque aún así, a pesar de todo y a pesar del valor que la industria le da, el cine de terror no crea estrellas, crea leyendas. Mm, Bueno, yo considero que, en efecto, la academia no le presta la suficiente atención al terror, pero está bien, porque justo al no tener ese ojo encima, se vuelve un espacio donde puede seguir experimentando y donde los directores tienen una libertad creativa muchísimo más grande de la que de pronto se podría tener en un drama, ¿no? Donde ya se tendría que cumplir como cierto checklist para poder calificar y ser del agrado de los evaluadores. Entonces, mientras menos considerado sea por las grandes estructuras de premiación hollywoodense, mejor. Siento que así se abre la puerta a más autores, a más actores y a más cineastas que pueden contar sus propias historias sin preocuparse si se van a llevar el Oscar a mejor guión original o no. Alfred Hitchcock nunca recibió un Oscar en toda su vida, solo recibió un triste Oscar honorífico. Entonces creo que eso habla mucho del estado de la academia como institución que premia o no premia lo mejor del cine. Pero yo siento que más allá de si el horror está devaluado, creo que, como dice Bully, sí lo tenemos en una esferita que dice, tal vez no es tan bueno porque está demasiado cerca de lo que es una verdadera ficción, una fantasía. Pero lo que es verdad es que también es es uno de los géneros más exitosos del cine. Y por más genérica que sea la película de exorcismos genérica, la gente la va a querer ir a ver porque quiere vivir esa experiencia que solo pueden dar ciertas películas y que da una experiencia muy particular las películas de horror en una sala de cine, que es el tener la atención y la tensión, o sea, la atención y la atención de muchas personas compartiendo una misma experiencia, y en el momento en el que llegan verdaderas voces autorales creativas que tienen algo más que decir, como Jamie Lee Curtis, como Wes Craven, como James Gunn, como Tom Hanks, pueden empezar en el género de terror y lo pueden llevar y lo pueden alzar, o como Robert Eggers y como todos estos nuevos exponentes del horror elevado, pueden llegar a hacer que la gente, que el mainstream, que la industria les preste atención, pero porque están diciendo muchas cosas muy poderosas con sus películas. Entonces, más allá, yo siento que una de las razones por las que es verdaderamente importante y verdaderamente diferente el género de horror a otros géneros es porque le da un pincel muchísimo más amplio a los artistas para que de verdad demuestren qué tan creativos son y qué es lo que pueden hacer con ciertos elementos que aparentemente ya se han visto miles de veces, ¿no? Como son los demonios o los vampiros o Frankenstein o invasiones alienígenas. Entonces, viva el horror. Y abajo Viva el la horror. academia. Y abajo los Ahí me viejitos. gustaría rematar con una frase de una de las mejores películas del 2006, donde dicen, una copa pistón es solo una copa vacía y un Oscar es solo un Oscar vacío. La cita es de Doc Hudson en Cars. Disfrútenla y vivan con ese Oigan, moto. ¿cómo pueden seguirlos en sus redes sociales para que los sigan en sus redes sociales? Yo me pueden encontrar como @Héctor Trejo, viviendo la vida que merezco vivir, ¿Y como cuál es tu diría película de terror Maxine. favorita?
Y mi película de terror favorita, ay, no, es que... ¿Cuál es tu película favorita? No, el... La mía está muy fácil porque la mía es The Shining Gran elección. Gran elección. y Chucky, uno. Déjame pensarla. Ok, Fer. Ustedes. A mí me encuentran en Instagram como @hernameisfer y subiendo publicaciones originales, artesanales, hechas a mano y anti-IA en FDF News. También encuentran mi cuenta de arte igual en Instagram como Fairy Draws. Y si quieren ver más arte, también me encuentran como Fairy Draws en Tumblr, donde a veces subo memes de mapaches. Mi película de terror favorita, no tengo una película de terror favorita porque lo que yo tengo en mi Letterboxd, en mis top 4 es, en primer lugar, a The Haunting of Hill House. Entonces esa sería mi producción de terror favorita. Genial. Mike Flanagan es Excelente. mi director favorito, así que... Yo también tengo a Midnight Mass en esa lista. Es de las mejores Y, series hechas. y película Verano del 84, Summer of 84. Me gusta cómo Interesante. piensas. Gran película. Beca. Bueno, yo soy Beca Salas, a mí con una B, una E, una C, una K. Es una C, una K y una A. Tendríamos que haber hecho las letras nosotros, así como de D, E, Tú C, a B, K, tú a A. I, tú así, tú aquí. No, y ahí también me encuentran hablando de cine y de muchas otras cosas en diferentes redes sociales, por supuesto también aquí en Fuera de Foco. Y yo creo que mi película favorita de terror real es Scream, porque fue como de las primeras películas que vi en mi casa, escondidas de mi mamá, o sea que yo me acuerdo de Scream. Bueno, esa y Constantine, pero la vi muy chiquita, la de Constantine, también en la casa en Fresnillo, y para mí era de terror, a mí me daba mucho miedo. Sí, sí da miedo. Era blasfema Tienes blasfema razones, esa diabólica. Y en película. Fresnillo, y sí diría Scary Movie, porque, o sea, me acordé, o sea, me Beca, pero esa no es trajiste... de terror. Yo sé, pero esa escena cuando Sí está es, hablando, cuando sí está es. hablando de que Shakespeare y así, híjole, o sea, me acuerdo y estoy riéndome 15 minutos, entonces What también. are you waiting for? Al pequeño John le gusta eso. Y en la 2 salen fantasmas que sí pueden dar miedo. Bueno, yo sí conocí a alguien que Scary Movie 2 le daba miedo porque Sí salían da fantasmas. miedo, sí da miedo. A mí sí Sí, me da y miedo. cuando estoy llegaba a de la acuerdo. puerta y tocaba la puerta y eran unos huevos y nada más gritaba el fantasma. ¡Ah! Porque le estaba pegando. Es increíble. Vive Scary Movie. La risa que le da Fer. Muy bien, equipo, pues muchas gracias por habernos acompañado. Como saben, estamos haciendo estos debates, pláticas todos los lunes para que estén siempre pendientes. Hay un nuevo video. Bully, muchas gracias por habernos acompañado. Nos encanta tenerte aquí. Espero que puedas regresar pronto. Yo No con solo mucho para de gusto. terror, sino pues eres un experto en cine, entonces esperamos Ay, tenerte de manera frecuente en este espacio. no puedo. Pero gracias. ¿Eso es el Muchas laberinto del gracias. fauno? No, No, había un episodio de terror de Es los que- hechiceros de Waverly Place donde había un Tengo una fantasma que mano le decía, mala. mírame, y luego hace cuenta que como Beetlejuice le hace "Bah". Excelente episodio, por cierto, deberían verlo. Los quiero mucho. Dejen en los comentarios también, cinéfilos, su película favorita de terror y si no su favorita, pero cuál nos recomiendan a nosotros. Les mandamos un abrazo y nos vemos en un próximo debate de Fuera de Foco. Adiós. Bu.